Asterisco asterisco tutulo atractivo asterisco asterisco. Kerem y Hande. ¿Disculpa oculta? Reconciliación N bomba en el mundo de las series turcas. Más detalles explosivos y series que no te puedes perder. Asterisco asterisco guión del vídeo asterisco asterisco. Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal, el Rinku Superíndice 3N favorito para los amantes de las series turcas. Hoy, tenemos un vídeo extra jugoso, lleno de intriga, análisis profundo y, quién sabe, quizá dese hasta con una chispa de esperanza. Vamos a sumergirnos de nuevo en el mundo de las celebridades turcas, específicamente en la relación Superíndice 3N, o mejor dicho, en el misterio que rodea a Kerem Bürsin y Hande Erupar Rafael. ¿Recuerdan esos duas de Senu con diéresis al cap? Copyright tiempos. Pues bien, prepúrense porque no solo vamos a analizar los rumores, las pistas ocultas y las teorías descabelladas sobre una posible reconciliación Superíndice 3N bomba, sino que además, vamos a profundizar en el impacto de su relación Superíndice 3N y la evolución Superíndice 3N de sus carreras, y a explorar el panorama actual de las series turcas más exitosas. Pero antes de empezar a desmenuzar todo este drama, quiero recordarles y enfatizar que se suscriban al canal si aún no lo han hecho, activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos llenos de chismes, análisis, entrevistas exclusivas y mucho amor por las series turcas. Además, al suscribirse entran en la gran familia de Turkua en serie, donde compartimos nuestra pasión Superíndice 3N por las producciones otomanas, y du copyright llenos un comentario con tu. Donos copyright serie turca les está robando el sueu más menos o ahora mismo. Ahora sin preámbulos, vamos a sumergirnos a más profundo en el mar de especulaciones que rodean a Kerem y Hande. ¿De verdad existe una disculpa oculta? ¿Es posible que la reconciliación Superíndice 3N sea que un simple rumor? ¿Cuá factores externos podrán influir en una posible reconciliación Superíndice 3N? A compug, con diéresis más menos en me a descubrirlo. Primero, tenemos que entender el contexto y vamos a expandirlo. Kerem Bürsin y Hande Erupar Rafael, dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo del entretenimiento turco. Su romance que floreció Superíndice 3 en el set de Senu con diéresis al cap, cautivó Superíndice 3 a millones de fans alrededor del mundo. Era una historia de cuento de hadas, una pareja hermosa y talentosa que parecía destinada a estar junta para siempre. La química entre ellos era palpable, tanto en la pantalla como fuera de ella. Sus fotos juntos inundaban las redes sociales, sus entrevistas eran pura miel, y los fans por supuesto enloquecían. Pero no solo eso, su relación Superíndice 3N se convirtió Superíndice 3 en un catalizador para el interu copyright global en la cultura turca y en particular, en las series turcas. Marcas de todo el mundo querían asociarse con ellos, y su influencia en las redes sociales era innegable. Pero como suele suceder, la burbuja explotó Superíndice 3. De repente, sin previo aviso, los rumores de ruptura empezaron a circular. Primero tímidamente como simples comentarios al pasar. Luego con fuerza alimentados por la ausencia de fotos juntos, la falta de interacciones en redes sociales y finalmente confirmados por los medios. La noticia impactó Superíndice 3 a sus seguidores, que se negaban a creer que su pareja favorita había llegado a su fin. Copyright había pasado, por copyright se habían separado. Las preguntas inundaban las redes sociales, pero las respuestas eran escasas. Y la gestión Superíndice 3N de la crisis por parte de sus equipos de representación Superíndice 3N fue, cuando menos, cuestionable. La falta de comunicación Superíndice 3N clara alimentó Superíndice 3 a UNMUDS la especulación Superíndice 3N y el descontento de los fans. Oficialmente nunca se revelaron los motivos de la ruptura. Algunas fuentes cercanas a la pareja sugirieron diferencias irreconciliables, otras hablaron de presión Superíndice 3N mediática, e incluso hubo quienes mencionaron la interferencia de terceros, familiares, representantes, incluso otros actores. Lo cierto es que tras la separación Superíndice 3N, ambos actores tomaron caminos separados, enfocándose en sus carreras profesionales. Hande continuó Superíndice 3 protagonizando exitosas series, como Bambae Kabiri, un thriller psicólogo Superíndice 3 Hiko donde interpreta a una fiscal con una doble vida. Esta serie, por cierto, ha generado mucha controversia por su trama compleja y sus giros inesperados. La actuación Superíndice 3N de Hande ha sido muy elogiada, demostrando su versatilidad como actriz.
Y esta elección superíndice 3n de roles, alejándose de la imagen de chica dulce que la caracterizaba en Senu con diéresis al cap, demuestra una clara intención superíndice 3n de reinventarse y desafiar las expectativas del público. Por su parte, Kerem También Copyright N se mantuvo ocupado con nuevos proyectos. Protagonizó superíndice 3, entre otros, la serie Yaya Mayanlar, una producción superíndice 3n de Netflix donde interpreta a un vampiro rebelde. Esta serie, con una copyright tica oscura y una trama intrigante, le permitió superíndice 3 explorar un registro diferente, alejándose del Galu, N romántico que lo había catapultado a la fama. Además, Kerem ha incursionado en la producción superíndice 3n, mostrando su faceta como empresario y su visión superíndice 3n para el futuro del entretenimiento turco. Y no olvidemos su activismo social. Kerem ha utilizado su plataforma para abogar por diversas causas, desde la protección superíndice 3n del medio ambiente hasta la igualdad de Geo Copyright Nero, lo que lo ha convertido en un modelo a seguir para muchos Ju superíndice 3 benes. Pero volviendo al tema central de este vídeo, y a AN con más fuerza, Q Copyright hay de la posible reconciliación superíndice 3n? AQ es donde entran en juego los rumores, las teorías conspirativas, algunas realmente alocadas. Y las esperanzas de los fans. En las últimas semanas han surgido varias pistas que han alimentado la especulación superíndice 3n. En primer lugar, se les ha visto coincidir en los mismos eventos, aunque sin interactuar directamente. Estas coincidencias, por supuesto, podrán ser casualidad, pero para los fans murese optimistas, son una seu más menos al de que algo esté pasando. ¿Será que sus agentes están orquestando estas coincidencias para generar interu copyright ese mediático? ¿O es que simplemente el destino insiste en juntarlos? Además, algunos usuarios de redes sociales han notado que ambos actores han publicado fotos en lugares similares, en fechas cercanas. Esto ha llevado a la teoría de que podrán estar pasando tiempo juntos en secreto, lejos de las CU maras y la presión superíndice 3n medio tica. Por supuesto, esto también copyright n podrá ser una simple coincidencia, pero el du copyright lleno son más menos ar, y analicemos las fotos, ¿cuá detalles reveladores podemos encontrar? ¿Un jarro superíndice 3n similar, un paisaje idu copyright tico? Los fans detectives están en acción superíndice 3n. Pero la pista más intrigante de todas es, sin duda, una supuesta disculpa oculta. Según algunos rumores que circulan con más fuerza en los grupos de fans y en los foros de Internet, Kerem habrá enviado un mensaje a Ande, expresando su arrepentimiento por el final de su relación superíndice 3n y reconociendo sus errores. Este mensaje supuestamente habrá sido transmitido a Trabu Copyright S de un amigo en común, y habrá abierto una puerta a la reconciliación superíndice 3n. Por supuesto, no hay confirmación superíndice 3n oficial de esto, pero la idea ha encendido la imaginación superíndice 3n de los fans. Y si fuera cierto, ¿cuál tipo de mensaje será? ¿Una carta escrita a mano, un correo electro superíndice 3 nico sincero, o un simple mensaje de texto? La imaginación superíndice 3n vuela. Ahora bien, seamos realistas. Todo esto son solo rumores y especulaciones. No hay evidencia su superíndice 3 lida que confirme una reconciliación superíndice 3n entre Kerem y Ande. Podrá ser que simplemente es tu copyright n llevando vidas separadas, enfocados en sus carreras profesionales. O podrá ser que es tu copyright n intentando reconstruir su amistad, dejando a Truth S los errores del pasado. Y debemos considerar también copyright n sus respectivas vidas sentimentales actuales. ¿Están realmente disponibles emocionalmente para una reconciliación superíndice 3n, o existen otras relaciones que complican la situación superíndice 3n? Pero incluso si no hay reconciliación superíndice 3n amorosa, la idea de una posible disculpa y un acercamiento entre ellos es alentadora. Demuestra que incluso después copyright S de una ruptura, es posible mantener el respeto y el cariño más menos o mutuo. Y Q copyright n sabe quizás en el futuro el destino los vuelva a unir, o quizás esta reconciliación superíndice 3n sea puramente stratu copyright jica, con miras a un posible proyecto juntos. Imaginen una nueva serie protagonizada por Kerem y Ande, será una copyright sito asegurado. Dejando de lado el drama amoroso por ahora, es importante destacar el impacto que Senu con diéresis al cap tuvo en el mundo de las series turcas. Esta comedia romántica, protagonizada por Kerem y Ande, se convirtió superíndice 3 en un fenómeno superíndice 3 meno global,
conquistando a audiencias de todas las edades y nacionalidades. La serie cuenta la historia de Eda YLDZ, una joven florista que sueña más menos con estudiar arquitectura en Italia, pero pierde su beca debido a un acuerdo entre su universidad y el adinerado empresario Serkan Bolat. Eda, furiosa, decide enfrentarse a Serkan, pero una serie de malentendidos los lleva a fingir ser una pareja comprometida. Y más allá de la trama, Senu con diéresis al cap, representa superíndice 3 un soplo de aire fresco en el geu copyright nero de las comedias románticas, con personajes en traumas menos hables, diálogos ingeniosos y una banda sonora pegadiza. A medida que avanza la historia, Eda y Serkan se enamoran de verdad, superando obstáculos y desafíos para estar juntos. La serie destaca superíndice 3 por su química entre los protagonistas, su humor fresco y su ambientación superíndice 3n encantadora. Además Senu con diéresis al cap impulso superíndice 3 el turismo en Estambul, mostrando los lugares emblemáticos de la ciudad y atrayendo a fans de todo el mundo. Y no solo eso, la serie también copyright en generu superíndice 3 un impacto econu superíndice 3 mico significativo en Turquía, impulsando la industria de la moda, la gastronomía y el turismo. Otro aspecto importante de la serie es su mensaje positivo sobre el empoderamiento femenino y la importancia de perseguir los sueños más menos. Eda es un personaje fuerte e independiente, que lucha por sus metas y no se deja intimidar por las adversidades. Su historia inspira superíndice 3 a muchas superíndice 3 venes a creer en sí mismas y a luchar por lo que quieren. Y este mensaje resonó superíndice 3 especialmente en un contexto cultural donde las mujeres a menudo enfrentan desafíos y presiones para conformarse a las normas tradicionales. En resumen, Senu con diéresis al cap fue mucho más que una simple comedia romántica. Fue un fenómeno superíndice 3 menocultural que trascendió superíndice 3 fronteras y dejó superíndice 3 una huella imborrable en el mundo de las series turcas. Y por supuesto contribuyó superíndice 3 a consolidar las carreras de Kerem Bürsin y Hande Erupar Rafael, convirtió copyright dolos en estrellas internacionales, y abriendo las puertas a otros actores y actrices turcas en el mercado internacional. Ahora, dejando de lado la nostalgia, quiero hablarles de otras series turcas que estuvieron dando que hablar en la actualidad. Una de ellas es Aile, protagonizada por Kuanupar Fotatl y Serini y Sarkaya. Esta serie dramática cuenta la historia de Aslan, un joven empresario que dirige un imperio criminal, y Devin, una superíndice 3 loga que intenta ayudarlo a superar sus traumas. La serie explora temas como la familia, el poder, la traición superíndice 3n y la redención superíndice 3n, y ha sido elogiada por sus actuaciones intensas y su trama adictiva. Y Aile se distingue por su narrativa compleja, sus personajes moralmente ambiguos y su exploración superíndice 3n de las dinámicas familiares disfuncionales. Otra serie que estuvo causando furor es Umer, una adaptación superíndice 3n de la serie Israel Ustisel. Esta serie cuenta la historia de Umer, un joven musulmán ortodoxo que se enamora de una mujer divorciada y mayor que con diéresis copyright L. La serie explora temas como el amor, la religión superíndice 3n, la familia y la tradición superíndice 3n, y ha sido elogiada por su sensibilidad y su honestidad. Y Umer ofrece una mirada introspectiva a una comunidad religiosa poco explorada en la televisión superíndice 3n turca, desafiando los estereotipos y promoviendo la comprensión superíndice 3n intercultural. Y por supuesto, no podemos olvidar Yark, un thriller legal que ha cautivado a audiencias de todo el mundo. La serie cuenta la historia de Ilgaz, un fiscal idealista, y Ceylin, una abogada rebelde, que se ven obligados a trabajar juntos para resolver un misterioso asesinato. La serie destaca por su trama compleja, sus giros inesperados y sus actuaciones brillantes. Y Yark ha sido aclamada por su ritmo trepidante, su guión inteligente y su exploración superíndice 3n de los dilemas éticos que enfrentan los profesionales del derecho. En conclusión, superíndice 3n, el mundo de las series turcas lleno de drama, pasión superíndice 3n, intriga y talento. Y la historia de Kerem y Hande es solo una pequeña más menos a muestra de todo lo que este universo tiene para ofrecer. Ya sea que se trate de una reconciliación superíndice 3n bomba, una disculpa oculta o simplemente un capítulo cerrado, lo cierto es que estos dos actores seguirán dando que hablar durante mucho tiempo, y seguiremos a Q para contárselo todo. Y ahora llegamos al final de este vídeo mucho más extenso y detallado. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruto copyright investigando y compartiendo todas estas noticias y rumores con ustedes.
Recuerden que todo esto es solo especulación superíndice 3N, pero copyright divertido es so más menos un poco, y analizar cada detalle como verdaderos detectives. Me encantaría saber su opinión superíndice 3N sobre todo esto. ¿Creen que Kerem y Ande se reconciliar UDN? ¿Cuáles parecieron las otras series que mencionamos? ¿Cuál es su serie turca favorita del momento? Du copyright, déjenme sus comentarios abajo. Los leo a todos y me encanta interactuar con ustedes. Y por último pero no menos importante quiero recordarles que le den me gusta a este vídeo si les gustó superíndice 3, que lo compartan con sus amigos y familiares amantes de las series turcas, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Los espero en el superíndice 3 vídeo, adiós superíndice 3S, y que viva Turquía y sus series.